5 y estamos en temas selectos de biología experimental, como son iniciales, punto, por ahí va el tono, al iPhone, sí, es el tono del iPhone, luego se compra, aunque no le hago publicidad, mi mensaje es no se nota. Eso nos lleva a la UEA de temas selectos de biología experimental 3, en este grupo, en el trimestre 25 y invierno, donde la temática de nuestro curso es comunicación de la ciencia. Punto. Divulgación. Porque como comenzamos a hablar de esto la sesión anterior, día 11, la comunicación de la ciencia sería la emisión de mensajes por parte de personas a otras personas. Eso nos llevaría a recordar que la comunicación es un fenómeno, es un proceso que quizás sea, junto con otro fenómeno y otro proceso, el que caracteriza a esa forma de materia que tenemos en la que llamamos actividad. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso en el cual entes, distintos entes, envían, emiten, vamos a decir, emiten algo que interactúa con otro algo similar o igual, y hay una respuesta por parte de ese segundo algo hacia el primer algo, de un ente hacia otro ente. Un ente emite algo, ese algo llega a otro ente, y ese segundo ente, después de que llega a este segundo ente el envío debe ser recibido, debe interactuar con el segundo ente, debe incorporarse al segundo ente, y este segundo ente no se queda solamente con él. Debe haber un efecto. Podría ser un efecto de que viene Pascuas, pero eso no implica comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber a la interacción con el envío, debe haber una acción de respuesta o reacción. Aquí estaremos hablando quizá de fenómenos físicos, de los que describe la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción en sentido opuesto. Podría ser que llega, interactúa, y es regresando al primer ente, paz. No necesariamente implica comunicación. No necesariamente implica comunicación. Para que haya comunicación, una vez que el envío llega al segundo ente, la reacción debe llevar a cabo, debe involucrar un proceso dentro del segundo ente. No solamente un rebote, no solamente una reacción física, no solamente una acción a la consecuencia de la primera acción de la recepción,
sea, no es un fenómeno solamente físico, sino que tiene que haber un proceso en el segundo ente, y este segundo ente debe emitir algo, otro algo, puede ser el mismo algo o un algo distinto, el cual va a llegar al primer ente que debe interactuar con ese segundo algo y dar lugar a otra consecuencia similar. Se tiene que ver no solamente una reacción física, sino un proceso de reacción. Y entonces estaremos hablando de comunicación que ocurre en los entes a los que llamamos seres vivos, o comunicación biológica. La comunicación es una propiedad de los seres vivos. Solamente los seres vivos se comunican. Hasta donde sabemos. No existe comunicación entre estrellas, no existe comunicación entre asteroides, no existe comunicación entre montañas, como proceso de emisión, interacción y respuesta, no reacción. A la reacción en un proceso de comunicación le llamamos respuesta, no reacción. Es lo que distingue a un fenómeno físico de un fenómeno biológico. Que podamos llamar comunicación. Y existe desde los seres vivos más simples, que actualmente las bacterias, antiguamente quizás las protobacterias. Habría una segunda característica como proceso que sería única también de los seres vivos, la reproducción. ¿Cómo podríamos definir entonces el fenómeno de vida? Aquel en el cual existen estos dos procesos, la reproducción y la comunicación. Sin reproducción no hay vida, sin comunicación no hay vida. Busquen cualquier otro tipo de entes en el que no haya comunicación y que pudieran llamar vida, en el que no haya reproducción y puedan llamar vida. Creo que es la definición más simple, porque solamente implica dos características, dos propiedades, que serían la característica de reproducirse y la característica de comunicarse. Eso para que nos ubiquemos como biólogos que pretendemos ser dentro de lo que estamos estudiando, tratando de entender qué caramba es la comunicación de la ciencia y en particular la divulgación. Esto como contexto científico biológico. ¿Qué es lo que distinguiría al estudio de la comunicación de la ciencia, divulgación, como divulgación de ciencia, a lo que podría ser la divulgación de la historia, de la filosofía, del arte? Ahí podríamos dejar de lado, no considerar los aspectos biológicos de la comunicación como fenómeno. Podríamos quizá estar en una situación diferente en la que tendríamos que abordar otras características del fenómeno de comunicación. Imaginemos que somos no parte de la comunidad de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM, sino de la comunicación de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí quizá deberíamos poner énfasis, que sí lo vamos a tocar dentro de este espacio, de este trimestre, de este grupo, pero ahí sería central la comunicación con un fenómeno social. Y sí, debemos considerarlo. Lo vamos a hacer más adelante. Ahorita quiero partir de nuestro contexto cognitivo, disciplinario, como qué tipo de entes pensamos. Vamos a pensar como biólogos. Sin embargo, eso no implica que solamente vayamos a comunicar biología. Tenemos la posibilidad, hasta el derecho humano, de comunicar lo que se nos dé la gana. Para que sea comunicación de la ciencia, debemos considerar que debe tener una característica específica. Es la ciencia. ¿Y qué caramba es la ciencia? Vamos a tratar de abordar eso un poco
más allá de lo que hayamos estudiado, conocido, leído, escuchado en otros espacios, como algunos llevaron el de, pues sí, de donde salió este curso, pues el de Introducción al Pensamiento Crítico, donde revisamos qué es la ciencia. Pero digo, como no todos llevaron Introducción al Pensamiento Crítico, ni es obligatorio porque es una optativa, no están obligados a recordar lo que quienes en el curso que yo imparto de Introducción al Pensamiento Crítico, pues revisamos como definición genérica o la que más me gusta la ciencia. Okay. Entonces, cerrando esta parte, la comunicación es un fenómeno biológico y se presenta desde las bacterias. Es más, desde las arqueobacterias, es más, antes de las arqueo, que serían las antiguas, había las primeras que serían las protobacterias. Desde las protobacterias, en las cuales la comunicación, ¿cómo ocurre? Por papers, de conferencias. No, ¿cómo es la comunicación biológica a ese nivel? Que utilizan moléculas, es una comunicación química. Entonces, podríamos decir que es una comunicación química. Es decir, para poder describirla, definirla, especificarla, necesitamos saber de ciencia, de química, y en particular de bioquímica. Estaremos hablando de transmisores químicos que pueden ser desde monoatómicos. Por ejemplo, el calcio, el ion calcio, es un mensajero químico en los sistemas biológicos a nivel celular. Hasta biomoléculas, tan grandes como los ácidos nucleicos. ¿Hasta dónde llega la comunicación biológica? Se origina por las protobacterias y llega hasta como el organismo más enerizo, recién llegado, al menos en este planeta, como ente vivo, no sé si inteligente, pero al menos vivo. El nombre es irónico. Homo sapiens. Sí, es una de las especies más recientes que se ubican sobre la superficie de la Tierra, o incluso por debajo de la superficie de la Tierra. Digo, viajamos en metro, ¿no? Por debajo de la superficie de la Tierra. Como seres vivos que se comunican. Ayer en clase, antier en calendario, observamos que podríamos identificar 3 tipos diferentes de comunicación entre humanos, porque habría comunicación entre bacterias y va evolucionando la vida en la Tierra, se van formando nuevas especies, nuevos grupos, o sea, nuevos géneros, hasta reinos de seres vivos. Hay comunicación biológica entre especies, no entre individuos de la misma especie, sino también entre especies. Sí hay. ¿No hablas con tu perro? Sí. Bien, ¿verdad? Sí, me está pidiendo que le debe comer, por ejemplo. A mí mi perro me da cagazo. Ya no tengo comida en mi plato. Y los instrumentos de comunicación pueden variar. A veces nada más con una mirada así tierna ya entiendes qué te está diciendo. Sin embargo, entre los humanos, la comunicación más antigua dijimos que sería la química, hablamos de las feromonas. Pero una vez que se forma la civilización por evolución biológica y social,
hace algunos miles de años, algunos estiman 5.000 años, quizá un poco más, quizá un poco menos, dependiendo del lugar, pues se caracteriza la formación de las primeras civilizaciones porque es, además de la construcción de ciudades, pequeñas poblaciones ya establecidas, pequeños poblados más, ya no temporales sino fijos, se da simultáneamente la conformación de lenguajes escritos formales, porque pudo haber lenguajes escritos no tan formales, no tan estructurados, no con reglas perfectamente establecidas, tiempo antes. Estoy especulando con base en evidencia, porque hemos encontrado grafitis en rocas, en cuevas. Le llaman pinturas rupestres. Es curioso porque en el ámbito de la antropología humana histórica, los antropólogos le llaman arte rupestre. Seguro que es arte. El problema es que como no dejaban claramente por escrito qué es lo que quisieron decir, cada quien lo interpreta según le van a ver. ¿Sí? Los antropólogos, los arqueólogos les llaman arte rupestre. Yo digo que son mensajes humanos, que podrían ser hasta quizá textos de tipo científico, textos pictóricos, serían pictogramas, los estaríamos usando para poder comunicar. El problema es que el sentido, el significado, la interpretación exacta y precisa de esos mensajes de humanos hacia humanos, pues se perdió en el tiempo. No es, quizá tiene una estructura gramatical, quizá, no lo sabemos, no podemos asegurar. Sí, por la estructura que tienen, ya lo que encontramos en las tablillas de arcilla halladas en Mesopotamia, tienen toda la cara de ser textos. Expresión gráfica de mensajes humanos, de pensamientos humanos. Incluso hay algunos que podríamos llamar científicos. Todo el mundo que ha pasado por tercero de primaria conoce el teorema de Pitágoras. Bueno, pues existe evidencia teológica de que el teorema de Pitágoras no lo inventó o lo descubrió o se le ocurrió por primera vez en la Tierra a un griego llamado Pitágoras. El mismo concepto que describe el teorema de Pitágoras se halló en una tablilla de arcilla que se encontró en una ciudad cerca de Tigris, en Mesopotamia. O sea, ya los mesopotámicos, los babilonios, los asirios, los primeros que hemos mencionado 20 veces, ya manejaban y usaban el concepto geométrico, trigonométrico del teorema de Pitágoras, sino cómo construyeron sus ciudades. Alá y se va, no, al menos había conocimiento empírico que permitió desarrollar una representación gráfica de la concepción, de la abstracción de ideas para poder hacer edificaciones estables, firmes, que duraran tiempo. Decíamos que eran ya poblados establecidos, no temporales. Pues, y eso da lugar a la primera forma de comunicación que sería escrita, quizá entre arquitectos babilónicos. Y a eso le llamamos comunicación, dijimos, especializada. Quizá no todos los sumerios eran capaces de entender el teorema de, como se ha llamado, el geómetra matemático que dibujó esa tablilla en la que vemos lo que luego conocimos como teorema de Pitágoras. La comunicación especializada, que se puede hacer a través de textos, llamemos de textos en general. Imagínense lo que sería el problema de andar cargando un libro de dicho con tabletas de arcilla.
sería un poco pesado el conocimiento. Textos. Antes de los textos estaría la comunicación oral. Y antes de la comunicación oral, la comunicación química. ¿Cuál fue el segundo tipo de comunicación que vimos, del que hablamos? La comunicación, bueno, para poder construir ciudades tenían que saber y reemplazar a los arquitectos previos, había que educar a arquitectos, y entonces eso se hacía a través de la comunicación educativa. Que se hace de manera oral y se hace de manera escrita. Y estos se hacen textos y obviamente de palabra hablada. Palabra hablada. Y para abreviar, digamos que es oral y escrita. Pero también observamos el triángulo del teorema trigonométrico, digamos, ya no para ponerle el nombre de Pitágoras, lo inventó. Entonces también sería gráfico, a través de dibujitos. Y ya dijimos, si lo que los antropólogos llaman pinturas rupestres, arte rupestre, y no es arte, sino que son textos técnicos, ¿sí? Quizá lo que vemos de algo que parecen como búfalos en una pared pintada en una cueva en España, estoy hablando de Altamira, por ejemplo, o en Francia, estoy hablando de Lascaux, o en el norte de México, por allá por Sonora y Baja California, se han encontrado también pinturas rupestres. Los antropólogos llaman arte, yo llamaría quizá un inventario de lo que estaban cazando. Podría ser un texto contable, si es un inventario, o quizá están describiéndole estaban describiendo a sus colegas del grupo humano, podrían ser familias, clanes, tribus, diferentes organizaciones sociales, lo que hay para cazar, lo que hay para comer, lo que hay en el lugar. Podría ser un estudio ecológico de poblaciones. Podría ser un mensaje tipo científico, no arte. Eso está entre la interpretación de la persona que lo ve. Entre cazadores sería comunicación especializada, entre agricultores sería comunicación especializada, para los futuros agricultores, cazadores o arquitectos sería la comunicación educativa, o si era para todo el clan, para toda la tribu, sería la comunicación pública, que sería oral, escrita y, llamemos de gráfica, o sea, pictórica. Gráfica. Y mediante esas tres herramientas, el habla, la escritura y las imágenes, se pueden enviar mensajes. Digo, vengo vestido de mensaje. Ahora, para que sea científico, para que sea comunicación de la ciencia, en cualquiera de estos, el mensaje tiene que ser en el ámbito de lo que definamos como ciencia. Bien. Eso es retomando lo que hablamos en la sesión pasada, en la primera sesión de nuestro curso. Y ya históricamente hicimos una revisión de cuándo podríamos, ya no solamente hablar de comunicación, sino de comunicación de ciencia. Pues históricamente la comunicación especializada pues, ya existiría en las primeras ciudades-estado mesopotámicas. Les digo, ya les mencioné la tablilla esa
Y así como está esa tablilla que muestra el teorema trigonométrico, se han encontrado otras, por ejemplo, se han encontrado algunas que son de tipo geográfico. El mapa más antiguo se ha hallado también en una tablilla de acero que está en Mesopotamia, en un museo de Londres. ¿Conocen a los ingleses? ¿Han oído hablar de Sir Walter Raleigh? Un caballero inglés, sí era un pirata. Como barba negra, barba roja, barba verde, no sé, barba verde la vida. Jack Sparrow, así. Ese es tremendo. Bueno. Entonces, no sabemos quién habrá sido la primera persona, el primer humano, en haber escrito un texto especializado de ciencia, pero sí los hay, con alrededor de 5.000 años de antigüedad. Educativo, quizá esta tablilla era en realidad un libro de texto. Quizá el fin era educativo y no solamente de comunicación entre expertos, de personas expertas, no necesariamente de arquitectos. O quizá esa tablilla se la estaban enviando al gobernante de la ciudad. Quizá el mapa que se ha encontrado y que está en el Museo Británico, en esa tablilla, será para dárselo a alguien que iba a hacer algo con ese mapa, quizá viajar. No lo sabemos, pero pudo haber sido con fines públicos. Entonces, aunque no sabemos eso, sí pudimos, y fue lo que hicimos la sesión pasada, establecer una especie de línea del tiempo que parte en cuanto a la especialización ya de ciencia moderna. Yo me gusta establecer eso a partir de 1543 con las revoluciones democráticas, o sobre las revoluciones democráticas. Pero eso sería un texto especializado, ya les mencioné que así dice en la introducción: las matemáticas se escriben para los matemáticos. Era muy cuadradito de Nicolás Copérnico. Bueno, aquí no está cuadrado, está rectangular. Ahí está. Bueno, lo hice, la idea la tomé de una pintura, parece que es un autorretrato que hizo Copérnico, por supuesto, de sí mismo. Por cierto, hace como unos 20 años se encontraron sus restos enterrados en la catedral de Cracovia, allá en Polonia. Lo estaban buscando y decían que lo habían enterrado bajo la catedral. Entonces, en un trabajo de tipo arqueológico, lo buscaron, encontraron una osamenta. Afortunadamente el cráneo estaba suficientemente bien conservado. Se hizo una reconstrucción y se decía que tenía una cicatriz en la ceja derecha de un pleito que tuvo con alguien. Y están descripciones de ese hecho histórico. Y sí se encontró, cuando se hizo la reconstrucción, aquí cuando a la edad a la que murió, por supuesto es una reconstrucción hecha sobre la osamenta de su cráneo, y sí se alcanza una leve cicatriz en la ceja derecha, que en la pintura está en la ceja, en esta de acá arriba de la ceja. En la pintura aparece, sí se la pintó, pero encima de la ceja izquierda. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que hacer para hacer el autorretrato? Verse en un espejo. Entonces se lo vio del lado izquierdo, pintó la cicatriz del lado izquierdo. Fíjense cómo una sola pintura, el autorretrato de Nicolás Copérnico, nos permite recibir un mensaje gráfico. No es científico, pero puede interpretarse para un trabajo de investigación forense. De esa manera se confirmó que el cráneo efectivamente era de Nicolás Copérnico.
gracias a una pintura que hizo, seguramente no lo hizo con fines especializados Copérnico, tampoco debe haber sido bien. Le voy a dar una clase de pintura, árboles felices, no sé si sería el pintor ese gringo Bob Ross, llama árboles felices. En media hora se echaba un cuadro completo, al óleo. Eso lo veía en una anuncio. Utilizar nada más un retrato que hizo él para dejarlo de recuerdo no a sus hijos, porque pues era, bueno, no se sabe no se sabe. Lo que sí, no hay evidencia de que haya sido miembro de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia de Roma, o sea, católica. No, dicen, no, es que el monje Nicolás Copérnico, no hay evidencia de que haya tomado los hábitos, que haya hecho sus votos de castidad, por ejemplo. Entonces, por eso no sé si el cuadro lo había dejado para alguien más, etc. Falta información de la vida de Copérnico. Algunos historiadores se han dedicado a buscar información, documentos, evidencias, como para poder entender quién era Nicolás Copérnico. Y hay un montón de textos especializados de tipo biográfico histórico, algunos con un enfoque científico. Educativos no he encontrado, libros sobre Copérnico con fines educativos para enseñar la historia o aprender la historia de Copérnico. No, yo no los he encontrado y los he buscado. Artículos de divulgación, un montón, con un montón de mentiras. Por ejemplo, dicen que el fraile Nicolás Copérnico, el monje Nicolás Copérnico, no hay evidencia que demuestre que haya tomado hechos sus votos correspondientes a la orden que pudiera haberse ordenado. Entonces, pero Copérnico no escribió textos educativos, no fue docente, él fue un burócrata de la iglesia y hacía astronomía cuando podía, en la noche. Él mismo se construyó un pequeño observatorio junto a su residencia en la diócesis no de Cracovia, vivía en Torun, en Normandía, no, nació en Torun. Vivía en un pueblito costero en el mar Báltico, se me fue el nombre del pueblito donde hacía sus labores como burócrata de la iglesia católica en Polonia. Entonces nunca fue docente, es más, no tuvo más que un discípulo, y fue alguien que llegó a buscarlo, Joachim Rheticus, un matemático y astrónomo sajón, por cierto luterano, no católico. Le daba miedo mucho a Copérnico, porque había ya conflictos entre luteranos y católicos. Había lugares donde estaba prohibida la presencia de luteranos en tierra católica, y pasó con bajo perfil Rheticus mientras estuvo viviendo 2 años con Copérnico. Ya él llegó en 1539 a visitar a Copérnico, se quedó ya hasta 1541. Se llevó ya el manuscrito del Robotónicus a la imprenta, una imprenta en Sajonia, creo que en Baviera, pero en Nuremberg, donde imprimieron finalmente las revoluciones. Tardaron 2 años en imprimirlo, y en 1543 le llevaban ya una primera copia, ni siquiera encuadernada, nada más los folios, a Copérnico, que el año anterior había sufrido una hemiplegia, se había quedado paralítico la mitad del cuerpo, estaba ya postrado en cama, y sobre su lecho le pusieron ahí un primer ejemplar de las revoluciones. Eso lo he leído en textos tan especializados como de divulgación. Entonces uno se informa, uno conoce tanto a través de textos especializados y textos de divulgación. En este caso, en cuanto a la historia de Nicolás Copérnico, no he encontrado textos educativos. Pero no solamente se transmite el conocimiento de forma oral o escrita con textos de libros, artículos, entrevistas.
¿Qué fue lo que hizo Copérnico en cuanto a especializada educativa? La educativa es anterior, ya podemos decir en tiempos de los griegos. Lo voy a escribir con letras latinas en griego, Elas. Así se escribe Grecia en griego, pero con letras latinas. Ya existían textos para fines educativos. Por ejemplo, los principios de geometría de Euclides se usaban en Grecia para estudiar. Y todavía en el siglo pasado se usaban en las escuelas. Ya tienen como unos 30 años que no se usan en las escuelas los textos originales de Euclides. Entonces, aquí ya hay material educativo. En este caso, estábamos hablando de, por ejemplo, de geometría. Los principios de geometría de Euclides, pues ya se usaban desde antes de Copérnico. Y es ciencia. La geometría es una ciencia. Una rama de las matemáticas. Pública, ya mencionamos que desafortunadamente en la antigüedad no sabemos de textos para el público. Información gráfica, mensaje gráfico, tampoco lo sabemos realmente, con precisión no. ¿Cuál habría sido el primer texto para el público? O el primer documento, el primer mensaje, la primera comunicación pública en términos de ciencia? ¿Quién fue? Lo mencionamos, quién escribió y cuándo. El primer texto que podría haber leído cualquier persona sin necesidad de ser un especialista. Galileo, que escribió en italiano. Entonces podemos hablar que en 1610, con el mensajero sideral, habríamos encontrado el primer antecedente de comunicación pública de ciencia. Entonces no es nada nuevo. No es nada nuevo. Pero como que no se hacía mucho. Redondeando estas ideas que abordamos la sesión pasada, llegamos hasta finales, la transición del siglo XVIII al siglo XIX. Vamos a decir, vamos a ponerlo ya como al año en el que ocurre por primera vez. En 1801, Humphrey Davy, en la Royal Institution, RI, así lo pueden encontrar todavía en internet, por ejemplo, establece las primeras conferencias para el público general. Una comunicación oral de ciencia para el público general. Humphrey Davy, que da lugar después a las conferencias de Navidad, que no las inicia Davy, sino es el mencionario que era Michael Faraday. Las inicia en 1825, digo, hay un 5 por ahí. Ya, por ejemplo, Davy pasa un reporte al año siguiente donde dice que ya en su charla había 500 personas. Y más importante, mujeres. Se hace una comunicación realmente pública, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. En Londres. Es oral, pero no solamente es oral. Algunos de los colegas de Davy finalmente no les gustó mucho lo que hacía y cómo lo hacía. Ay, no, qué nato. Porque lo hacía como un espectáculo. Como un espectáculo, porque hacía demostraciones, algunas demostraciones un poco riesgosas. Davy era químico, pero fue uno de los primeros que avanzó ya como científico en el estudio de la electroquímica, de la electricidad producto de reacciones químicas.
desarrolló baterías incluso con mayor capacidad de fuerza eléctrica que las que había hecho previamente, por ejemplo, Alessandro Volta. Ya lograba tener voltajes del orden de varios miles de voltios como potencial eléctrico, como voltaje, afortunadamente. Por eso nunca se murió de una electrofusión, porque aunque el voltaje puede ser de varios miles de voltios, la corriente era una bala. Y lo que mata es la corriente, no el voltaje. Entonces, el hecho de que ya sea una comunicación de la ciencia de tipo como espectáculo, implica que se trata de una comunicación visual, más visual. Pues de ahí las demostraciones, que fuera impresionante. Por ejemplo, hacía demostraciones de electricidad estática. Los hacen hasta en el universo, donde luego pasa una niña que tenga cabello largo de preferencia y lo conectan con un generador electrostático y se preparan los cabellos. Y eso impresiona mucho a la gente. Entonces ya estamos hablando del uso de la visión, de la impresión visual, de la comunicación visual para transmitir, comunicar ciencia al público general. Pero, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento y las imágenes que vemos también, si no las preservamos. Lo primero que se preserva, es posible que los humanos preserven de manera interpretable, bastante cercana a la intención del mensaje, de la comunicación, la emisión es el mensaje, fue la escritura, los textos. Ahora, ¿cómo sonaba el babilonio? Se han hecho algunos ejercicios en ciencia de la lingüística a partir de lenguas vivas que proceden de lenguas antiguas, ya lenguas muertas, como por ejemplo el latín. Actualmente es una lengua muerta porque no es un medio de comunicación normal en una sociedad humana presente. El latín fue una lengua viva hasta quizá mediados del primer milenio, durante la caída de Roma. Se fue deformando. El latín clásico, culto, que dio lugar al latín vulgar, que hablaban los legionarios, los soldados romanos, que eran los que llegaban a los territorios que conquistaban los romanos en Europa y en el norte de África. No hablaban el mismo latín que hablarían los filósofos romanos o los mismos gobernantes romanos. No, hablaban como cuando uno se mete a las colonias en la Ciudad de México, a los barrios, de repente no entiendo lo que me están diciendo, porque están hablando en un español local y local de la localidad. Dicen que el idioma más hablado en el mundo es el español, no es cierto. Digamos, usamos la misma estructura y el mismo glosario o vocabulario base, pero si estás en un lugar donde dices cosas con palabras, uso de palabras, estructura de palabras, unión de palabras, que puede enviar un mensaje que suene raro, pues te van a funar. Por cierto, ¿qué es eso? Yo no sé. Yo soy boomer. Lo escucho muy seguido en videos, sobre todo en TikTok. Menos que en YouTube. Es que lo funaron. ¿Y qué es eso? Como se dan cuenta, las lenguas vivas van cambiando de generación a generación. Mis hijas hablan así, a veces yo no las entiendo, de una generación a otra generación.
Y yo que menos entienden cómo habla su abuela, que es de 2 generaciones más para atrás. ¿Han visto películas mexicanas de la época de oro del cine mexicano? O sea, de la década de los 40, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando se dio la época de oro del cine mexicano. Pues claro, es que no había cine más que de los países que no estaban metidos en la guerra. Sobre todo en Latinoamérica, los que más éxito tuvieron fueron el cine argentino y el cine mexicano. Porque en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Francia, aún al principio del conflicto, pues dejaron de hacer películas de entretenimiento y espectáculo para hacer películas propagandísticas. En los mismos Estados Unidos se hacía cine de propaganda. Es que aburrido. Entonces, si uno quería divertirse, pasar el rato, comer las palomitas, pues veían películas mexicanas o argentinas. Fue una muy buena época en cuanto a billete. Quizá por eso a eso a lo que se refiere en la época de oro del cine nacional mexicano. No sé si han podido ver películas de esa época. Escúchenlas. Es interesante. Entonces, decía yo, las lenguas vivas. El latín ya no es una lengua viva. Leen latín, hablan latín, latina, no latina, yo tampoco. Algo medio aprendí en la preparatoria que me permite leer poco a poco. Les digo que no hemos seguido de nueva astronomía ni en inglés siquiera. Lo conseguí en digital, en latín, y ahí voy poquito a poco leyendo. El griego, sí, todavía en Grecia hablan griego, pero no es el mismo griego de Aristóteles o de Platón. No. El griego clásico es una lengua muerta. Sin embargo, es muy probable que el griego clásico sonara igual que el griego moderno. Y afortunadamente se han encontrado textos antiguos en el mismo texto, vamos a decir, la misma idea escrita en lenguas antiguas distintas. Hay una otra vez en el Museo Británico. No, creo que está en el Museo del Louvre. Sí, está en París. También piratas. Los franceses. En el Museo del Louvre, creo que está en Louvre, hay una piedra grandota que se llevaban los. No, pues sí, ya no me acuerdo si está en Louvre o está en el Británico. La piedra Rosetta. Rosetta porque los franceses que no entendían bien el egipcio llegaron al pueblo cuando invadió Napoleón Egipto y conquistó Egipto. Después llegaron los ingleses y los sacaban a Napoleón de Egipto. En lo que llegaban los ingleses, los franceses estuvieron explorando qué se podían llevar, y en el pueblo de Rashid, en Egipto, encontraron una piedra muy bonita, les llamó la atención, y como iban científicos con la expedición militar de Napoleón, pues fueron a ver qué se podía llevar que pudiera ser de valor intelectual para tenerlo en los museos en Francia, para ser estudiado por los académicos franceses. Y esa roca, que era una losa que tenía texto escrito, se la llevaron inicialmente a París. Y hay un texto que está escrito en 3 lenguas distintas, en 3 idiomas distintos. Está en egipcio, está en griego y en una variante del griego que es como el griego copto. Entonces, algunos académicos franceses se dieron a la tarea de ver qué decía en esa tabla, en esa roca, en esa losa, y podían leer lo que estaba en griego. Y en un análisis matemático, uno de los que hizo eso fue un matemático, fue Joseph Fourier, matemático, de las transformadas de Fourier. Y uno de sus discípulos, que era un pequeño adolescente en aquellos tiempos, Jean-François Champollion,
ellos se dieron a la tarea de tratar de ver qué decía en las otras lenguas y se dieron cuenta que, por ejemplo, las dos variantes del griego son lenguas con una escritura de tipo fonéticas como el español. Cada símbolo representa un sonido. Es un alfabeto fonético. Y de esa manera se estructuran los vocablos, las palabras y las ideas, ya en frases y en oraciones. Y se puede saber si uno cuenta el número de caracteres y conoce la lengua, entonces encuentras un texto que está en signos que no entiendes, puedes tratar de ver, bueno, cuántos signos iguales hay, cuántos hay, y en un texto que puedas conocer de una lengua, puedes decir, bueno, de aquí a acá, cuántos simbolitos similares y distintos hay, y empezar a hacer una agrupación de símbolos y ver si hay equivalencias numéricas. Y fue lo que encontraron en el caso del griego, pues sí, es griego. Y entonces se dieron a la tarea de averiguar, ¿y el egipcio qué? Sabían que era el egipcio porque lo que estaba ahí eran los mismos símbolos que estaban grabados en las paredes de los templos de las ciudades egipcias, en las columnas, en las estelas de construcciones egipcias. Pues eso lo escribieron los egipcios, no los griegos. Entonces, había dos posibilidades: que el lenguaje fuera jeroglífico, es decir, cada símbolo no representara un sonido, un fonema, sino una idea completa, como en el caso de algunas lenguas asiáticas, como el chino, el japonés, el coreano. Los símbolos son ideogramas. Un símbolo representa no un sonido, sino una idea, quizá un objeto. Por ejemplo, la palabra casa en chino, uno lo ve y parece una casa dibujada. Pues sí, eso significa casa. No se escribe con 4, digamos, si fuera en español, no se escribiría con 4 símbolos. De hecho, 2 iguales para el sonido A. Y otros símbolos para los otros sonidos, K y X. Pero si fueran ideogramas, entonces tendrían que ser menos símbolos en el mismo texto, en la misma idea. Y vieron que no, que en general había tantos símbolos como había en griego y en el copto. Entonces lo más probable es que fueran el griego estuviera escrito con símbolos fonéticos, no con ideogramas. Se dieron cuenta que sí había algunos símbolos que sí eran ideogramas, pero la mayoría eran representaciones de sonidos, de fonemas, eran letras. Letras literalmente es un pleonasmo redundante. Y fue así como Champollion, ya en particular, pudo decodificar la escritura egipcia, y por lo tanto el idioma egipcio antiguo. Porque sí, sigue habiendo gente en Egipto y hablan egipcio. No, hablan árabe. Los egipcios ya no hablan egipcio, hablan árabe. Como la mayoría de la gente que vive en esta ciudad, que se fundó hace 700 años, perdimos la mitad del nombre del camino a manos de los españoles, y de llamarse la ciudad México Tenochtitlan, ahora ¿cómo se llama? Solo México. Cuando le pegamos otra ciudad de México, y en el gobierno, hace 2 gobiernos, además le cambiaron. Ya me dicen, ¿dónde vives? ¿En la Ciudad de México? No, vivo en CDMX. En CDMX, ¿qué es eso? Bueno, ahí vivimos en CDMX. No solamente nos quitaban el Tenochtitlan, sino que nos quitaban, ya nos dejaban el puro CDMX. Las lenguas evolucionan. Espero que tengamos todavía eso. Entonces, esta ciudad que se llama México, se llama México Tenochtitlan, ahora se llama Ciudad de México, pues tiene 700 años. Desde que se construyó, y de repente tiran cosas, le construyen cosas. Si llegaron los españoles, tiraron cosas y le construyeron cosas encima de las otras. En
Y a veces entonces, como sucede en el caso de Egipto, pues Champollion pudo finalmente decodificar el egipcio original, bueno, al menos de la época de la piedra roseta. Y sí se ve que a lo largo de varias generaciones egipcias, de varios, ¿cómo se llama? Están un grupo de monarcas que van heredando el trono a sus descendientes. ¿Cómo se llaman? No, sí, los faraones, pero son dinastías. A lo largo de diferentes dinastías, varios cientos de años, el egipcio no cambió mucho, aparentemente. Sí se ven cambios, que se han continuado, pero no son cambios tan radicales como pasar de Ciudad de México a CDMX. Eso fue muy sencillo, el de Mancera. Bueno, entonces, si tenemos los símbolos de una lengua que se habla hoy en día y sabemos cómo suena, podemos suponer que esa misma lengua hace 2000 años, Elas, sonaba parecido al mismo, si no igual, sí parecido. Y si tenemos los símbolos de otra lengua de un pueblo vecino al sur de Grecia, que estaba Egipto, del otro lado del Mediterráneo, pues se puede empezar a especular cómo sonaba el egipcio. Pero para eso necesitamos poder tener un instrumento de comunicación transgeneracional, incluso a lo largo de cientos y miles de años. Cosa que no sucede con las pinturas rupestres, y entonces no sabemos si son arte o ciencia. Por eso que para que haya realmente una comunicación apropiada, la comunicación debe tener una forma estructurada, definida y que se preserve a través de la comunicación misma. Si se pierden esa comunicación se interrumpe en periodos de tiempo, se puede perder ese conocimiento. En el caso de las sociedades humanas, como ocurrió aquí mismo, cuando llegaron los españoles a la península de Yucatán y el resto de Centroamérica, la cultura maya ya había decaído. Y solamente unos cuantos nativos y habitantes de ese lugar todavía podían leer los textos que habían plasmado en muros, columnas y algunas pieles de animales los mayas de la antigüedad. Desafortunadamente, pues algunos de esos españoles medio prejuiciosos, en particular el padre Francisco Landa, son palabras del demonio, quémenlas. Quemaban la gran mayoría de los textos mayas y se preservaban todavía en pieles en ese momento. Y lo que quedó, principalmente lo que está en los muros, que ya prácticamente nadie, de hecho nadie podía interpretar, nadie podía leer. Tuvo que ser decodificado siglos después, el siglo pasado. No voy a contar esa historia, googleenla. Por cierto, al que lo logró, el gobierno mexicano lo condecoró. No era mexicano. Cosas de la historia de México. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la comunicación de la ciencia, cómo se da en otros lugares y en nuestras tierras, aquí en México. ¿Qué onda? Ese es nuestro tema de hoy. El estado de la divulgación de la ciencia en México, además del mundo. Decíamos, Humphrey Davy y Michael Faraday, aunque mantienen el método oral para comunicar la ciencia al público inglés, sobre todo los londinenses, ya acuden más a estímulos visuales, a espectáculo visual. Quizá también había sonido, ¿no? Si oye uno una corriente de alto voltaje, suena, hace que el aire vibre. Entonces habría también podríamos decir que podría ser audiovisual. Bueno, aquí todavía como visual hay una herramienta
a partir de finales del siglo XIX, del siglo XIX, que comienza como un instrumento para comunicación visual, porque puede transmitir imágenes, pero no sonidos, no palabra oral, no palabra viva. Estoy hablando no solo de la fotografía que se da a principios del siglo XIX, finalmente se logra mediante el avance de la química, de la fotoquímica, de la modificación de las propiedades de la materia por interacción con la luz. La materia, hay sustancias químicas a las que cuando le da la luz cambian su apariencia, se fotooxidan, y es así como se desarrolla la fotografía, se inventa la fotografía. Por cierto, no, me equivoqué, no fue ningún hijo de Faraday, más creo que Faraday no tuvo hijos. No, fue un hijo de William Herschel, el descubridor del infrarrojo. Joseph se llamaba, creo que sí, Joseph Herschel, fue uno de los inventores de la fotografía a principios del siglo XIX. Bueno, a partir de la fotografía, cuando uno hace pasar muchas imágenes rápidamente frente a la vista, que se produce una ilusión óptica que da la impresión de que las cosas se mueven. Lo que está uno viendo parece que se mueve. No creo que les haya tocado ya a ustedes. Cuando yo era niño, vendían en las papelerías algunos libritos que tenían unos dibujos. Y uno pasaba las hojas rápido, como cuando uno ojea rápido un libro, viendo las imágenes, cómo cambian de hojita a hojita rápidamente, y se veía como que si era un muñequito que estaba dibujado, pues se veía como el muñeco como si se moviera. Es el principio de la imagen en movimiento, por eso en inglés le llaman the movie picture, al cine, movie picture, imágenes en movimiento. La intención estoy hablando precisamente del cine, es creado, inventado, puesto en práctica a finales del siglo XIX por, creo que eso lo menciono en mi clase de física biológica, cuando vemos cinemática, movimiento. El otro pirata, Tomás Alva Edison. Fue uno de los, no se la voló, fue inventor, uno de los coinventores del cine, independientemente, en este caso, en este continente, mientras que en el otro lado del charco, los hermanos Lumière, como el candelabro de la película de La Bella y la Bestia, Lumière se llama. Inventan el cine a finales del siglo XIX. Pero es un cine, ¿cómo le llaman? Cine mudo. Porque no se ven los actores. Te amo, sí. Se logra finalmente incorporar el sonido hasta la década de 1900, finales de la década de 1920, mediados de la década de 1920. Es cuando se hace el cine sonoro. Ya antes del cine sonoro se usa el cine para comunicar conceptos, ideas o historias de ciencia. Mencioné al final de la clase pasada a Georges Méliès. El productor, director y actor en Le Voyage dans la Lune. ¿Ya la vieron? ¿Ya la buscaron y la vieron? Dura como 15 minutos. Uy, un largometraje de aquellos años. Película muy grande, en blanco y negro también, por cierto. De Voyage dans la Lune. Donde no es una interpretación literal, bueno, la imagen de lo que describió, también ya lo mencioné, previamente por escrito, decíamos, Julio Verne, Jules Verne, en particular que es su novela De la Tierra a la Luna. Ya dije que podemos considerar algunas novelas, tal vez no todas, pero algunos dicen que sí todas, las novelas de Julio Verne como una forma de comunicar ciencia al público general. Porque
bueno, las novelas más famosas de Julio Verne, que no solamente escribió novelas, escribió poesía, escribió letras de canciones, compuso canciones, vamos a decir. Era un literato completo, era un hombre cultísimo, amigo de muchos académicos franceses. Y no solamente eso, leía mucho de lo que publicaban ellos. Antes de escribir una novela, se ponía a investigar, a ver cuáles eran los últimos hallazgos, descubrimientos, hipótesis o teorías que generaba la comunidad científica francesa y sus colegas de otros países, de Europa principalmente. Y es así como él usaba esos elementos para incorporarlos en las aventuras que él escribía de personas. Por ejemplo, un millonario inglés discutiendo con sus amigos en el club de ingleses, que no estaba tan avanzada los medios de comunicación, de transporte a finales del siglo XIX, que era posible viajar alrededor del mundo en menos de 3 meses. Estoy hablando de la vuelta al mundo en 80 días. Donde realmente es además de ser una novela muy emocionante, es una lección de geografía global y de tecnología, de ingeniería de comunicaciones, de transporte en particular. ¿Para qué lo hacía Julio Verne? ¿Para divulgar la ciencia? No, para darle realismo a sus historias. Un realismo basado en la realidad demostrada por la investigación y el conocimiento científico. O sea, era una divulgación de la ciencia de rebote, casual. Algunos han interpretado a Julio Verne como un visionario del futuro de la humanidad. No, él mismo decía que no, que esa nunca fue su intención. Fracasó en el intento, porque todo el mundo decía, ¡ay, era como un profeta! No, yo era un novelista. Bueno, soy un novelista. Murió en 1906, por ahí más o menos. Murió a principios del siglo XX, habiendo escrito un montón de cosas. Y esas llamadas novelas de ciencia ficción eran aventuras. Él no buscaba que fuera ciencia ficción, y sin embargo, en el camino inventó todo un género literario, la ciencia ficción. Eso por darle realismo a sus historias. Historias que luego son tomadas y llevadas al espectáculo visual del cine, y ya después con sonido, ya después hasta colores. No puedo haber visto yo, las películas eran malísimas, porque además no faltaba que tenían que estar ahí, y perdón, no es por fines de hacer menos a nadie, pero por ejemplo en la novela de El viaje al centro de la Tierra, que está bien fumada, tiene cosas realistas, pero otras nada. Si uno lee la novela, pues ahora está el personaje central, creo que su sobrino y un ayudante, y ellos 3 bajan al centro de la Tierra, siguiendo el camino de otro aventurero que se perdió, no sé su poder, Arne Sagnussen. Eran noruegos, creo. Arne Sagnussen. Por cierto, no me acuerdo el nombre de los personajes de la novela, la leí hace muchos años. Y luego vi la película. ¡Ay, Hollywood! Para jalar público había que hacerlo visual, y entonces, a diferencia de David Faraday, que hacen espectáculos visuales, no, Hollywood, ¿qué es lo que hace? Usa un maldito estereotipo. La dama frágil. Es un prejuicio cultural. En la novela no está, en la película sí. Al menos en la película de la década de los 50, que fue la primera que vi yo. Ya la vi en la tele, no la vi en el cine. Y la del viaje al centro de la tele. Ya después sí, una más para acá con Dennis Quaid, creo. ¿O sí? No, mentira, no. ¿Quién es el que salió? El protagonista de las últimas versiones de viaje al centro de la tele. Vayan buscando ustedes en internet ejemplos. Bueno, esta video ya está en internet,
La de la Luna. ¿Qué otras novelas de Julio Verne que han sido llevadas al cine tienen más de una versión, por ejemplo? ¿Y eso para qué? Pues para que la vea el público general. Es una comunicación pública que, si bien el objetivo es el entretenimiento, el espectáculo, finalmente termina presentando a la gente, lo tome o no, ciencia. Es ahí donde hay que tener cuidado. ¿Qué tanto de lo que se presenta, ya sea en una novela, en un texto, o en su versión, en sus N versiones visuales de esa misma novela quizá, qué tanto realmente sí es ciencia y qué tanto no lo es? Hay que distinguir entre la ciencia y la fantasía. Porque aquí en medio está la ciencia ficción. Cine. Después del cine viene. Después del cine, ¿cuál otro medio hay para hacer comunicación de la ciencia? Por cierto, al público, yo no la he visto aquí. Hay películas de, no sé, del Biochemical Journal, de Nature, de Science, no, ¿verdad? Qué aburridos son los científicos. Educativa. Hay películas educativas de ciencia. ¿Mande? Bueno, tal vez que podamos interpretarlas como educativas. ¿Las hay? No películas, pero por ejemplo la serie de César Wars. Documentales. Es el medio, se usa el medio, ya sea el cine y o la televisión, para transmitir con fines educativos. Hay todo un concepto de televisión educativa, incluso en México, aunque no parezca. Una de las televisoras que más ha desarrollado la comunicación educativa en general y de la ciencia muy bien es, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, en México el Canal 11. De entrada el Canal 11 es que ha sido un lío en los últimos 30 años, pero se crea, se le da el derecho de uso legal de una frecuencia de televisión al Instituto Politécnico Nacional, una institución educativa y de investigación. Y ahí los investigadores del Politécnico transmiten en televisión sus investigaciones especializadas. No. Están aquí, están acá. Hay programas educativos, ha habido programas educativos y ha habido programas de comunicación al público en general de diferentes temas de ciencia. Ha habido muy buenos programas de televisión y muy malos programas de televisión en Canal 11, en México. A nivel mundial, la que me parece más, que ha trascendido más y ha sido, vamos a decir, tanto pionera como innovadora, es la cadena pública de televisión británica, la BBC. La BBC es genial. Para mí es la mejor productora de televisión cultural del mundo. Detrás de ellos está la televisión alemana, Deutsche Welle. Y ya detrás de todos los demás. En México sí Canal 11 ha hecho cosas muy buenas y cosas de todo tipo. Dejémoslo ahí. Ahora, pues sí, tenemos actualmente historia en televisión, Canal 11. O como dicen, 11 TV. También un rato lo intentó el Canal 22. El Canal 22 de entrada es mucho más reciente. El Canal 11 tiene como 50 años o más. El Canal 22 es de este siglo. Tiene 25 años a lo mucho o menos. Revísenlo, por favor. ¿Cuándo se fundó el Canal 22? Como un canal propiedad del Estado. Como el Canal 11, finalmente el Canal 11 es el Politécnico es una oficina de la SEP.
no es una institución autónoma. No es como la UNAM. Por cierto, no he escuchado yo. En 1993. 1993. Ah, bueno, ya muy pegadito. Debe haber sido Salinas. Sí, 93 es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salido de la radio. Canal 11. Ah, fíjense, hay oral, escrito, cine, televisión. ¿Qué había? Ah, sí, comenzamos con el cine mudo, cine con el sonido, con sonido. Pero, ¿qué medio de comunicación está ahí, que no está ahí? La radio. ¿Hay radio de comunicación de ciencia? Bueno, pero no. Lo han intentado. Lo han intentado. Y es curioso, ¿no? La máxima casa de estudios y en su estación de radio, Radio UNAM, averigüen si ha habido producciones de ciencia, ¿no? Yo personalmente casi nunca he escuchado Radio UNAM. Me duele. Bueno, cuando tengo insomnio la escucho. Y sí, sin embargo, he tenido la oportunidad de participar en programas de radio hablando de ciencia. Por ejemplo, en la estación de radio de Politécnico, Radio IPN. No lo digan rápido porque suena feo. Pero hay muy buenos programas de radio sobre ciencia. Me han invitado. He sabido buenos programas de radio. No, hay un colega buenísimo, se llama Rodrigo Vidal. Y es más, el director actual de Radio IPN, de la radio del Canal 11, del Politécnico Nacional, es un joven, sí, porque es más joven que yo, que fue estudiante de física en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Digo fue porque dejó la carrera. Lo conocí con lo de la Agencia Espacial Mexicana, nada más allá en la web de la Agencia Espacial Mexicana. Se llama Enrique Ansúrez. Y él estaba estudiando entonces física en la Facultad de Ciencias. Pero le encantaba ya había logrado meterse a algunas estaciones de radio y que no lo corrieran. ¿Qué hace usted aquí? Ya participaba en algunos programas de radio como comentarista, hablando de ciencia, cuando era el estudiante de física en la UNAM. Y se fue quedando en eso y fue dejando la carrera. Aún así me dijo, no, ya estoy con lo de la tesis, que quería diseñar un nuevo espejo para telescopios de tamaño pequeño. Y tenía ahí incluso ahí estaba tallando sus espejos, ¿no? Y muy bien. Y le digo, oye, ¿y la carrera qué onda? ¿Cuándo? No, es que no tengo tiempo. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te apasiona más? No que te guste, sino ¿qué te apasiona más? ¿La física o la divulgación de la ciencia? La divulgación de la ciencia. Pero deja de hacerte tonto. ¿Y por qué no te clavas en esto incluso a estudiar? Cuando me llama, ponte a estudiar. Y que se mete a estudiar la licenciatura en comunicación. Bueno, ya se tituló y se tuvo que titular porque en el gobierno pasado
le habló el director del Politécnico, el que había nombrado el presidente, que estaba buscando a alguien para dirigir la estación de radio. Y conocí a Enrique, que había salido en un montón de programas de radio, ya hasta de televisión, algunos pues salían más que radio, ¿sí? Hablando de ciencia. Entonces el director del Politécnico se enteró de que existía este muchacho haciendo eso. Entonces se comunicó con él, lo citó a una entrevista y le dijo: bueno, tengo varios candidatos para el director de la estación. ¿Cómo estás en cuanto a papeles? Porque para ocupar un cargo de dirección en el gobierno mexicano o dependencias del gobierno mexicano se requiere título de licenciatura. Si no, no. Por ejemplo, mi suegra trabajó en el Seguro Social, parte de lo que es nóminas. Nunca pudo llegar a ser la directora de las nóminas del Seguro Social porque su carrera era técnica. No tenía título de licenciatura. Llegó al nivel más alto que pudo, pero sin título de licenciatura. Se jubiló, papás. Entonces, Enrique no tenía el título. Ya había tenido la carrera, había hecho la tesis, pero no tenía el título. Que se sale a buscar a la mitad del título. Finalmente se lo dieron en 2 semanas, o no en 1 semana. Creo que alguien le habló a la universidad. Ya tengo mi título. Lo nombró director de la estación. Y el gobierno actual, que la presidenta ratificó al director del Politécnico, afortunadamente a Enrique lo ratificaron como director de radio IPN. Tiene una barra de ciencia padrísima. Ahí sí no te pierdes. Y Rodrigo es un colaborador. Curiosamente, Rodrigo es un biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Radio IPN está plagada de pumas. Donde están trabajando, a mí me va a parecer mejor que Radio UNAM. Mucho mejor que Radio UNAM. Tanto que han invitado a Enrique a hablar del fenómeno de la radio del Politécnico en otros países de América Latina y España. Oye, fíjate que me tengo que ir a Colombia porque me están invitando a dar una conferencia. ¿Sobre qué? Sobre cómo rescatamos la estación de radio. Porque los gobiernos anteriores la estaban reventando la estación. Querían cerrarla y privatizar la frecuencia, dársela al privado. Pues llegó, afortunadamente, todavía no lo lograron, llegó el gobierno anterior, nombraron al director del Politécnico, el director del Politécnico quiso rescatar la estación de radio, porque cómo era posible que la UNAM tuviera una estación de radio y el Poli no, que funcionara, digo. Estaba ahí medio abandonada. Creo que había en la nómina de Radio IPN, creo que había 6 personas. La directora, que era una persona ahí, y otros 5 monos. Porque querían cerrarla. Bueno, la rescataron y ya ha crecido. Acaban de inaugurar un nuevo transmisor allá en el Cerro de Chiquihuite. Se rescataron la estación y ha crecido. Porque una vez que el director seleccionó a Enrique, le pidió que le presentara un proyecto para rehacer la estación de radio. Y Enrique, que había estudiado la carrera, pues sabía cómo hacer. De ahí que es importante estudiar para saber, conocer y saber y hacer, más importante. No quedarse con el conocimiento, sino usarlo para hacer cosas importantes. Y le pregunté a Enrique, ¿cómo le hiciste? Y me dice, muy fácil. Luego que hice fue hacer lo que hace la BBC. Se fue a copiar, a tomar como ejemplo el modelo de la mejor televisión, radio y cine de ciencia que hay en el mundo de la BBC. ¿Para qué inventas el hilo negro si ya lo inventaron? Ahora usarlo para tejer algo nuevo. Y es lo que están haciendo en la IPN. ¿Y la UAM? Echándole ganas. Averigüen, por favor, qué hay en la UAM en esto. No tenemos televisión. Tenemos radio.
Está Radio UNAM, Radio IPN, no, ya nos recambiamos. UNAM Radio. ¿Qué hay de comunicación de la ciencia en UNAM Radio? Sí hay. Yo he estado ahí. He tenido la fortuna, el gusto de que me han invitado a participar también en UNAM Radio. Radio UNAM nunca he estado, pero es curioso porque he estado con gente egresada de la UNAM, profesionales de la comunicación, de ciencia, que han trabajado, sí, en programas producidos por la UNAM, pero no en Radio UNAM. Había un programa que actualmente ya no está de radio, que era Imagen en la radio. ¿Cómo se llama el programa? Estaba en Radio Imagen. Imagen en la ciencia. Imagen en la ciencia se llamaba el programa. Presentado por un buen amigo, el doctor Rolando Isita. Imagen en la radio. Averigüen por ahí. Rolando condujo por más de 10 años el programa de Imagen en la ciencia. Él no es científico. Él estudió periodismo en la UNAM, no en la Carlos aquí. Estudió periodismo en la UNAM, hizo su doctorado en España y se especializó, como él es aficionado a la astronomía, como periodista, se dedicó al periodismo de ciencia. Y ha trabajado en diferentes medios, mucho ha trabajado en radio, por ejemplo. Pero curiosamente no en Radio UNAM, sino en convenios que a lo largo del tiempo ha realizado la UNAM con estaciones privadas de medios de comunicación. Bien. Pero estamos viniendo a los medios más recientes, radio, televisión. No tenemos televisión en la UAM, sí hay televisión en la UNAM, hay televisión en el Politécnico, aunque la diferencia entre la televisión de la UNAM y la televisión del Politécnico, ¿cuál es? Que el Politécnico sí tiene una frecuencia en el espectro radioeléctrico para emisión de señal de televisión a través de las ondas hertzianas, nos dicen por ahí, aunque ahora todo es digital. En cambio, TV UNAM, finalmente creo que fue en el mismo gobierno que le dio a la UNAM la licencia para transmitir no a través de ondas electromagnéticas, como sí lo hace Canal 11 del Politécnico, sino a través de cable. Pero UNAM está disponible a través de cable. Desde los partidos de bueno, tanto Canal 11 del Poli como del UNAM han transmitido los partidos de fútbol americano colegial en México. Pero en el caso del Politécnico, el Canal 11 está en TV, en radio está Radio esta. En el caso de la UNAM está Radio UNAM. Pero TV UNAM es por cable, mientras que el Canal 11 es por aire, vamos a decir. Aunque ya todos son digitales y se mueven. Ahora también hay un nuevo tipo de cable, porque empezó por cable. Estamos hablando de que todo esto en el siglo XX, finales del siglo XX, empieza a comunicarse a través de Internet. Que Internet en realidad es primero una red
no es internacional. Internet comienza entre dos ciudades de California, entre Los Ángeles y San Francisco, entre dos universidades. Creo que es la Universidad de California en Los Ángeles y creo que la Universidad de Stanford, no estoy seguro, en San Francisco. Pero no es un proyecto universitario, era un proyecto del gobierno de los Estados Unidos, de hecho un proyecto del Pentágono de la defensa. Se conoce como la red de la Administración de Proyectos de Investigación Avanzada, o ARPA-NET. Es la Administración de Proyectos de Investigación Avanzada. Bueno, bien, Advanced Research Projects Administration, que trabajaba, actualmente es DARPA para la defensa. ¿Sí? Esta la pusieron después, originalmente era la ARPA-NET. El proyecto se da en la década del 60 y en 1969 se logra la primera comunicación entre dos computadoras conectadas por cable telefónico entre San Francisco y Los Ángeles. De ahí se ve que puede comunicarse computadoras para comunicarse entre ellas, porque lo que quería hacer el gobierno de los Estados Unidos era una red de computadoras nacional. Pues empiezan a conectar computadoras inicialmente entre diferentes universidades, desde Los Ángeles hasta Nueva York, y pasando por todo el país. De ahí se conectan también con Washington al Pentágono, y del Pentágono con los proveedores del Pentágono, la industria militar de los Estados Unidos, para poder pasarse información para los proyectos de interés nacional de los Estados Unidos. Ahora, se le encargan a investigadores universitarios. ¿Y con quiénes trabajan los investigadores universitarios? Con estudiantes. ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes? Lo que los estudiantes hacen. Se piratean lo de los profesores. Oye, es que tengo una tarea. ¿Sabes qué? No hay problema, vamos a usar el espectrofotómetro del laboratorio. Total, el profesor no está. Oye, es que el cultivo, ahorita sacamos los reactivos del laboratorio, la doctora no está. En todo el mundo. Oye, es que la computadora no hay nadie, hoy vamos a comunicarnos con nuestros cuates de Nueva York. El primer servicio que se da aquí, realmente, la idea era transmitir datos de computadora a computadora para procesos, para los proyectos de seguridad de los Estados Unidos. Y uno de los primeros servicios que se hace es el correo electrónico. Y entonces, en lugar de que la ARPANET funcione para comunicar computadoras, ¿para qué empieza a funcionar? Para comunicar gente. Los estudiantes. Y luego los investigadores. Hasta es de risa el asunto. Y son los estudiantes los que les llevan a la gente. ¿Por qué? No viven todo el año y todo el semestre en el aula o en el laboratorio de los estudiantes. Vienen las vacaciones y ¿qué se hacen? ¿Qué hacen? Se van a Tijuana, se van a Ciudad Juárez, se van a Cancún, al Spring Break. Y se conectan a las computadoras. ¿A dónde se van de vacaciones? A su casa. Y entonces sacan del control del gobierno la ARPANET. Y como se fueron a Tijuana, pues ya no era una red nacional de los Estados Unidos, sino que ya está en otro país internacional. Y no solo eso, la Unión Soviética hace lo mismo. Hace su propia red. En 1985, de repente, les llega a la Casa Blanca un correo electrónico del premier, del secretario general del Partido Comunista Soviético. Hola, también nosotros estamos aquí.
Internet nació en la década de los 80, cuando estas redes de cómputos se comunican en todo el mundo. Para ir más rápido, estamos en Internet. En Europa tenemos el Centro de Investigación Nuclear, en el que tienen su propia red, y es donde desarrollan un sistema más amigable, porque el correo electrónico y lo demás que había en Internet entonces era infame. Yo lo usé en la década de los 90, por ahí del 95. Era horrible, hacia a la vista. Desarrollan lo que es la telaraña global, World Wide Web. La telaraña, porque ya es una telaraña de alambres de comunicación entre instituciones, entre personas y entre países. Y esto permite ya no solamente comunicarse. El correo electrónico inicialmente era texto. Aquí ya lo que tenemos es, además del texto, imagen, audio y, cuando hacemos junto, video, el cual ahora es el medio para todo. ¿Qué hacemos en México? Por ejemplo, Juan Radio sí tiene su frecuencia en FM, que es por el aire, pero también transmite a través de la web. Por ejemplo, tiene su propio canal en YouTube. El Politécnico, el Radio IPN y el Canal 11 tienen sus propios canales en YouTube. Canales institucionales. Radio UNAM, el UNAM tiene sus propios canales institucionales en YouTube. Entonces, cuando les digan, no creas todo lo que ves en Internet, espera, depende a quién veas. Si a Luisito Comunica o a Radio Politécnico. La realidad de la comunicación no está en el medio, está en el mensaje. Si el mensaje se sustenta en evidencia, es un mensaje que podríamos ubicar dentro de la ciencia o de tipo científico. ¿Por qué lo dices? Porque aquí están las evidencias y están verificadas colectivamente por una comunidad. Estamos hablando de ciencia. Ah, es que lo dijo fulanito, el influencer. La realidad, la veracidad no está en el medio, porque eso es prejuicio. Antiguamente se prejuiciaba la televisión. Bueno, dime qué canal estás viendo. ¿Estás viendo BBC o estás viendo el canal de las estrellas? Hay de medios a medios. No, no es el medio. Es quien usa el medio. ¿Y para qué lo usa? No cómo lo usa. Podemos hacerlo mediante texto, podemos hacerlo mediante audio, podemos hacerlo mediante imágenes fijas en movimiento o juntamos todo. Y esto es lo que vamos a ver cómo lo hacemos en lo que nos resta del trimestre, en este curso de comunicación de la ciencia, de divulgación de temas efectos de biología experimental. Con eso terminamos hoy. Déjenme darles